Muy buenas chicos, aquí estamos una vez más en el canal de TDS. Esta vez pues, estamos mi hermano y yo nada más, queremos hacer unos anuncios. Lo primero, decir que lo siento mucho por esta semanita que hemos estado haciendo mi vídeo, pero la Semana Santa en la hostelería, vosotros lo sabéis, TRC de hosteleros de Semana Santa van de la Sí, no, mano. no No compagina muy compagina bien. bien con un canal de YouTube, lo podéis ver. Bueno, semanita de vacaciones, ¿sabes? Porque todo el mundo se las da del canal, de Semana Santa no. En fin, ahora estamos ya de vuelta, pero venimos con una noticia, como podéis ver por aquí, mira, lo puedo ver yo aquí. Hay un logo nuevo y por aquí, por aquí hay otro logo nuevo que podéis, un poquillo spoiler, ¿no? Un poquillo spoiler de lo que podemos hablar. Bueno, la Y es, miniatura también tendrá en la spoiler. Así miniatura que, también habrá web, pero bueno. Y bueno, lo que decía es que vamos a meter en el contenido del canal el juego de cartas inspirado en el League of Legends Riftbound. Mi hermano va a dar aquí los detallitos de por qué, porque sí, porque aquí el único que trabaja. habla un poquito Porque mejor. aquí el único que trabaja soy yo, básicamente. Así que, pues nada, nos hemos pasado Rebound, tanto Saito, no es que nos hayamos pasado, simplemente es que vamos a empezar a jugar también. Porque la rotación nos ha quitado, por ejemplo, a mí me ha quitado Cad Bane, a Jaime, al Saito le ha quitado también un par de mazos. A mí el barraje. Estamos buscando con mazos nuevos y no nos han terminado de gustar. El meta de piloto hace un juego que es un corre-corre y tampoco nos hace chiste porque nos gusta tradear con su Anakin, con mi Cad Bane tradeábamos, controlábamos mesa. Eso ahora no se puede, dirá, este como come. Entonces, claro, hemos decidido, digo, vamos a probar otra cosilla. Y justamente ahora se van a reeditar las cajas de la primera edición, los mazos están asequibles, a no ser que tengas que comprar el tier 1 que tiene las mejores cartas, como comprarte a lo mejor ahora mismo pues, un mazo que tenga 3 Liberty y 3, yo qué sé, Hyper Space, o tenga un Lando, a lo mejor que es caro, o a lo mejor otro mazo así, pero por lo demás es un mazo, hay mazos baratos. Me compré el de Azir, Jaime se a comprar de G, Zaito se a comprar de Víctor y no ha pasado de ninguno de 80 euros por cabeza, así que está barato. Mazo semi-competitivo, incluso los más competitivos también están No, baratos, así la que, carta más cara del macho G es el G, que vale 10 euros. O claro, sea, pues te digo, que no es que sea, está barato dentro de lo que cabe. Entonces, pues vamos por... Aparte también hay momentos de la temporada de Star Wars, como al final de set, que estamos un poquito más hartos ya, cansados, y queremos probar las cartas nuevas, pues para tampoco quemar las cartas nuevas. Otra cosa que nos ha pasado mucho es quemar las cartas antes de tiempo, antes de que salgan, ya habíamos jugado un montón de partidas, pues si tenemos otro juego, pues nos cansamos menos. Entonces, pues también es una cosa, porque así pillamos las cartas nuevas con más ganas y podemos subir más contenido de Star Wars con más ganas. Entonces no, no no. está ahí eso de Y copiar una lista y subir un vídeo. Eso no me gusta. también es una cosa que no, que lo hemos hablado mi hermano, yo lo he hablado con mi hermano, con Zaito también, lo hemos ha sido tema de conversación, que es que hay otros creadores de contenido de Star Wars Limited que suben un mazo y lo suben y punto, pero ya está, lo subo y que lo vea la gente. Yo por lo menos, si yo no considero bueno el mazo, yo no considero que, supongamos, era Findula la nueva, sea buen mazo, yo no quiero subir ese mazo a mi canal. Porque yo doy por hecho que cuando yo hablo del mazo, yo no puedo hablar del mazo y decir este mazo es malo en el vídeo. Tendré que decir que es bueno. Y eso es mentir, porque a lo mejor es malo. Entonces, yo Claro, no quiero hacer un vídeo en el que tú lo veas y digo, hostia, tier ese, que van a torneos, que ganan torneos, que tal, que Jaime es tal, que Dani es tal. O sea, son buenísimos, están jugando era, están diciendo que es bueno, voy a jugar yo era. Y ahora te la llevas a un torneo, lo pierdes y el mazo no vale para nada. Yo no quiero hacer eso. Yo no quiero que tú vayas a un torneo con un mazo malo porque te hayas visto un vídeo mío. Entonces, muchas veces yo llego, subo el mazo, los tres mazos más fuertes, los subo yo dos, mi hermano dos y el Saito sube uno. Así, y ahora de repente dimos que vamos a subir otra vez un vídeo de boba. claro. Y ahora dices tú, venga, nos vamos a subir un mazo de Era Sin Dula en el que nos grabamos 10 partidas de Carabao, nos cuesta la misma vida ganar 3, te graban las 3 y al final las cortas, las editas y al final pues, el mazo no vale. Y no vale. Y a mí me gusta, por ejemplo, otro día fui a Empira a jugar a la liga y Juan, el dueño de la tienda, se había copiado mi mazo de Darth Vader y quedó segundo, ¿sabes? Entonces digo, cha, se ha copiado mi mazo del vídeo y le ha servido, ¿sabes? Entonces, pues eso da gusto, lo que nos da gusto. Y en Bilbao también me ha pasado de gente que se copió el Palpatine y gente que. Entonces, pues está guapo eso. Y una cosa que quería decir también con lo de Riftbound es que en el Star Wars, cuando empezamos a grabar los vídeos, ya éramos buenos jugando. Pues yo había ganado ya un PQ, yo estaba clasificado para Las Vegas, Saito quedó segundo en la reyerta, Jaime también había ganado también sus torneillos. Entonces, pues, los showdown, ganamos, quedamos, teníamos muy buenos puestos, los top 8 casi siempre.
éramos buenos jugadores. Seguimos siendo buenos jugadores, pero antes, cuando lo creamos éramos buenos. ¿Qué pasa? Que en el rebound no lo somos todavía. No es que seamos más, no es que de repente seamos mancos, pero que no somos expertos. Por lo tanto, los vídeos que vamos a subir le va a servir también a la gente más inexperta para que también aprenda, porque yo voy a estar jugando un mazo, ponte que la CIR si lo manejo, voy a jugar la CIR, pero todo lo que me estoy encontrando yo no he jugado contra nada. Entonces no es que me sepa yo la jugada, muchas veces tener que ir en los vídeos de Rebound voy a tener que jugarse una jugada y pum, que me hagan algo y me diga, hostia, pues me he quedado pillado, porque me ha hecho esta jugada y no me la veía venir. Y probando mazos y va a estar guay porque el que quiera aprender y meterse un poquillo en el juego puede hacerlo también con nosotros porque es que vamos ir poquito a poco aprendiendo. No somos del tiro, hostia, no, pum, ganan competitivo, pum, a ganar. No, porque yo no sé todavía. No, Aunque haya ido a tal sitio, gane un Wekel y yo gane un Argo, pero no es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo ganar un torneo gordo, quedarse un buen puesto. Aparte, yo no me sé ni la mitad de las cartas. Ayer hubo Faito contra un Timo, no sabía ni lo que le hacían las cartas. Tiene que leer todavía las cartas del rival. vamos, y yo sé lo que hacen las cartas y esas cosas porque me quedo hasta la santa jugando un loco. Me encuentro un Claro, timo, me encuentro todos los personajes. Yo más o menos claro. estoy un poquillo ahí que me sella las cartas de los rivales un poco, pero que después me juega el otro día me jugaron un rebook, y digo yo, a un momento, Claro. rotísimo. ¿Sabes? Pero es lo que hay, ¿sabes? Y Entonces, bueno, más allá de decir que hay que decirlo, el hombre, claro. Dani ha ido a un. Aquí ya no se llaman showdown, ¿vale? Aquí son skirmish. O Aquí se llama Scrimmage. skirmish. El Sí, skirmish. bueno, Aquí los skirmish, ¿vale? Aquí en los tier S, skirmish. un Scrimmage. Y la ha ganado mi hermano. Es verdad que fue un Sí, skirmish bueno, de Semana había seis Santa con poquita personas, gente. con Pero poquita yo gente, ahí en pero ese aspecto pienso que esa gente sabe más de lo que yo. No es claro, difícil entonces tampoco, porque no sé está bien nada. porque un Scrimmage que me pilla mira, empezando a jugar y tiene un buen resultado, pues está muy bien, la verdad. Además, te entran más ganas de jugar. Joder. Claro, te entras más ganas de jugar y tú y yo, pues, gusta el juego, está muy bien. Todo está muy bien. De todas maneras, lo de Star Wars no vamos a dejar de subirlo. No, por supuesto, no. Simplemente vamos a tener otra alternativa. Ujú. No sé si haremos a lo mejor un martes de un juego, un jueves de otro, o iremos subiendo en función a las ganas que tengamos de O a lo uno o de mejor otro. ahora mismo está mucho más visible el Star Wars porque, hostia, se acercan los PQ, se acercan Las Vegas y yo, pues ahí Claro, vamos a subir Star Wars porque yo quiero jugar Star Wars y me sirve el vídeo para para tener practicar. ganas y practicar. O mira, ahora por ejemplo, yo qué sé, si ahora mismo a mí me dijeras, vamos a subir mañana un vídeo Es que si a de cualquiera nosotros de las dos no, cosas, yo ahora mismo claro, subiría arriba. claro, pero si a nosotros nos quitas el PQ de Córdoba que hay en Estalia, que el que no está apuntado, porque se apunte, que no sé si hay entrada, que es el día 18 de este mes, si a nosotros nos quitas ese PQ, ya no jugamos más nada interesante Yo lo esta veo, pero. temporada en Star Wars. Entonces, el sellado de dos hermanas, que bueno, vi, puedes practicar de una manera, pero tampoco. Pues Entonces, pues ya no puedes digo, hacer vídeo de un sellado, vamos. claro, no me puedo tirar, no puedo hacer vídeos, no puedo hacer nada. Entonces, pues no me entran ganas de jugar ni de grabar. Y aparte es eso, una vez que se acaben los mazos buenos, yo no quiero subir un mazo malo, tío. Que es que no puedo, no quiero. Y otra cosa que también voy a subir, Y con el rebound podemos con subir el mazos que son malos, pero porque yo no sé que son malos. claro, Me porque apetece subir un mazo, jugarme una leona. Yo no sé si leona es buena o es mala, pero yo lo veo guau. A ver qué pasa aquí. claro, porque nos vamos para aprenderte por lo menos la carta que está usando ella. Hombre, nuestro primero va a ser con nuestros líderes, imagino, ¿no? Hombre, claro. Hombre, por favor. Pero otra cosa que también quiero de esto, subí un vídeo, porque yo me he tirado un montón de tiempo averiguando cómo jugar online, cómo aprender, cómo hacerte los mazos, igual que en el Star Wars está el SW, después está el Caravan, pues aquí también está Piltover en este caso, y también está el TCG Arena, que es el que nosotros utilizamos. Aparte de Tabletop, pero como es de pago no lo estamos utilizando. Y nos va bien el TCG Arena, la verdad. Como aparte también hay torneos online, el que quiera, pues se va a poder apuntar a los torneos. Para lo primero tienes que hacer eso, para poder aprender un poco online, aprender no sé qué, y hay torneos online, que no es como el Star Wars, que es todo presencial. Entonces en el de Rebound sí hay online. Si juegas mucho al TCG Arena, al final, si eres buen jugador, pues te podrás apuntar a torneos, y hay torneos jugosos. Así que está muy bien. De todas maneras, ahora mismo dentro de poco hay un par de un regionales de estos, un regional qualifier, que ya lo hablaremos por aquí. Bueno, que por cierto, hay que decir que en Rebound, en diferencia con Star Wars, el Skirmish, te da un bye para el regional. Sí, lo que viene siendo aquí el Showdown, te da un bye de un día de una partida. O sea, empieza el regional Empezarías 1-0. 1-0 durmiendo una hora más que el rival. La horita. Esto no lo he pensado yo, Cuidado, en la horita, ¿eh? cuidado con la hora más Sí, del en rival. verdad no, yo iría a la No, misma hora a tú veces. vas ahí, tú vas a ir a la misma hora. Pero Vamos. bueno, tiene
Tienes más tiempo para dormir, por si Claro. acaso. Y Obvio. una cosa que sí tiro yo a favor del Star Wars, que es bastante, es que no tiene, el Rebound no tiene un competitivo ya cuadrado, ¿sabes? El Ah, Star Wars tiene su Showdown, que es casual, tiene su PQ, que es autónomo nacional, su sectorial, que es ya por una región más grande, y el regional, Y parte del luego, Galáctico. la Ya luego el bomba. Galáctico. Pero tiene ahí unos saltos y se ve Pero el Rebound no lo tiene todavía. El Rebound no. Me da la sensación de que en el competitivo que estoy yo investigando le falta como un torneo nacional, como los PQ. O sea, yo salto del Scrimmage, salto al Regional Qualifier, que podría ser un sector, y después del Regional Qualifier, si quedo entre los 64 primeros, si no me equivoco, deberías de pasar a un regional gordo. Que no tiene fecha ni tiene nada, creo, ¿eh? Porque esta información me la ha dado Alox, que no me acuerdo muy bien Un porque saludo a lo que me la también. dice. Un saludo a Alox, que no me acuerdo muy bien porque me la dice de pasada y no me entero de la mitad. Así que, más o menos. Pero vamos, más o menos. Yo echaría en falta un torneo de esto, pero también hay ligas, como la Liga Nacional que está en el Star Wars, pero es una liga europea, entonces pillar una entrada es prácticamente imposible. Pero le están dando caña y están bastante guay, la verdad. No, y Ahora que te mismo digo una estamos un cosa. poco tiesos. Te digo una Dime. cosa que Riot Games no hace algo en lo que no se pueda competir. Claro, El eso es TFT, otra. no, mira el TFT, qué gracioso. El TFT hay mundial y hay de todo el TFT. El LOL, obviamente. El Wild Rift también. El Y de pelea. Runaterra también ha habido del Runaterra. Lo que pasa es que yo espero que el Rebound llegue a más que lo que ha llegado el Runaterra. El Rebound tiene carta física, Runeterra no tiene. Es que fue Eso importa en cierta manera. a mí la verdad es que me gusta mucho el Rebound. Me gusta también, obviamente, también me gusta el Star Wars, es lo que hay. Y, hombre, que yo tengo ganas de jugar a Star Wars, pero me apetece jugar un torneo gordo ya, tío. A mí, Claro. irme a la tienda a jugar ya me da un poquillo de pereza. No más dos mismas personas, mismo. Más Es de que misma claro, persona y ahora encima todo lo que digo, piloto agresive. Y lo digo jugando Boba Lake Country que juega piloto y agresive, ¿eh? Los dos los juego yo, ¿eh? yo estoy intentando jugar tal fin a muerte para intentar trodear una partida divertida. No puedo, hijo, Pero es es que imposible. muchas veces Tradear gana porque todo, tú tienes dos agresivos y yo tengo uno, ya está. Ya no puedo ganamos. tradear todos los Karinemi. Yo. No puedo tradear todos los Karinemi del mundo. Tienen un hidden y no puedo tradearlo. Yo, es imposible. Los Karinemi, la Jin Erso conoce que sin fuelle. Queda igual, yo. Queda igual. Y yo ahora pues, El Boba que te cuela una y te manda para casa a dormir. me he tenido que pasar a jugar Darth Vader. Y jugar a Darth Vader sí, está muy divertido, ¿no? Pero al final no está igual. No es lo mismo jugar a un Darth Vader que jugar a un Captain. No, no, no. O un Han amarillo. Tiene muchas cosas. El único que se ha quedado sin es el Tobías. Pero yo tampoco es que lo vea demasiado bueno. En fin. A mí no me gusta Que bueno, todavía. ya para terminar más o menos, porque he hecho un vídeo más o menos como un anuncio. Nos hemos enrollado seguramente un poquillo. Estamos bien, ¿eh? ¿Cuánto dura esto? 13 minutos. Está bien, está bien. Oye. Que bueno, ya para despedirnos, porque esto ha sido estos cortillos. Ya el jueves subiremos, supongo que subiré yo uno de AFIR, porque ya que hice un buen resultado en Córdoba, aunque había poquita gente. Pero bueno, que aquí la comunidad de Córdoba, un 10 de 10, gente de locos. Que subiré un vídeo a lo mejor de AFIR o que él suba, o Más Jaime subirá allí. alguno de Maestro. Bueno, Jesús. No, perdón. Subiré el jueves sin falta. El jueves subí sin falta cómo jugar online. Un vídeo para jugar, aprender a jugar online. Para que todo el mundo aprenda a jugar online. No tenga que. Bueno, además Ahí, tú contra mí, que haya manga larga no, para no, aprender. claro. No, o solo, puedo jugar solo incluso. Sí, No, what the se fuck. puede jugar solo. Qué locura. Eh, para que la gente aprenda porque está muy bien la aplicación. Ya, hay muchos canales que lo tienen ya, pero bueno, pues para tenerlo nosotros, que a mí me gustaría tenerlo. Y total, que eso, que esperemos que nuestros fans de Star Wars no se enfaden mucho con nosotros y esperemos que mucha gente de Rebound pues venga a vernos a jugar y a hacer manco por internet. Yo también digo, bueno, y que todo jugador de Star Wars que quiera jugar al Rebound o al revés, que el Rebound juega a Star Wars, a tanto a las dos comunidades, que aunque ahora mismo nada más que hay de Star Wars, los dos juegos están guapísimos. Para mí son los dos mejores juegos de cartas que hay ahora mismo. He jugado Sí. Magi, he jugado Yugi. Lo mejor que tienen los Esa, juegos, porque eso de que el Star Wars tenga lo de acción, eso está muy guapo. Ujú. Y también está muy guapo el LOL, que tiene el típico como Magic, que te dejan maná A ti te da un abierto y todo poquito el más rollo. abierto para hacer cosas. Y te dan poquillo. Pero lo mejor que tienen, sin duda ninguna, es que nunca te quedas sin maná. Siempre tienes el maná que tú quieres. Tanto en el Star Wars como toda la vida se hace. De las dos que robas, te vas a una, la que no te gusta, y encima todo. O no, o vas full agro. Y en
Y En en el el del Riftbound LoL, si juegas, hay dos sí, decks. Está el de hay dos de las decks, cartas que robas y el de las runas. Todos los turnos vas efectivamente, a 2 runas. Y ya está. vas a Y turno. robas una carta. Pero bueno, al final no te estás bajando en No el estás Star bajando. Wars la que te sueltas. Claro, Al final la estás carta que bajando. roba siempre es útil. No es una carta de maná ni una carta de. Siempre es útil. Entonces no pasa nada si robas una. No, la verdad que está muy, Lo bueno que muy. tiene el del LoL es que si utilizas cartas muy potentes, te rompes maná. Claro. Y Entonces también está muy chulo, porque te si juegas condiciona una la carta, siguiente jugada también. te condiciona la siguiente jugada. Entonces está muy chulo, están muy chulos los dos. A mí me gustan muchísimo los dos. Pero bueno, Así que, en fin. nada, con esto y un Con esto un bizcocho, bizcocho. hasta Hasta, luego a las 5. hasta luego, no, hasta el juego a las 5. Más o menos. En fin, un placer que nos hayáis visto. Espero que os guste la idea. Espero que no os ocurra el mayor miedo que tengo yo. Que estéis ilusionados porque haya un vídeo de Star Wars Límite y aparezca que es de Rebound y os de la bajona. Lo siento. Lo Puede siento, pasar. pasará, Puede pasará, pasar. pasará, Y pasará. bueno, espero, esto sí, que os guste el coñazo que nos ha dado el nuevo logo. Madre mía, ¿eh? El coñacito que ha dado el nuevo logo. Ahora está guapísimo. Sí, porque no hay nada mejor que una maestría 7 en el LoL. Hombre, no, es spamearla ahí, a ver. Así que en el del ordenador. En fin, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos. Chao, chao. Chao.